Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Alejandra Salazar y me toca a mí moderar la mesa número 3. Avances, retrocesos y pendientes en materia legislativa. Durante los últimos meses se han presentado y discutido iniciativas de ley que nos competen como integrantes de la población LGBTTI y específicamente de la población trans. Solo algunas se han aprobado. A continuación escucharemos 5 experiencias al respecto, algunas desde el activismo, otras desde el campo legislativo y otras más desde el profesional. Como primera instancia tenemos la participación de nuestro compañero Isaac Alberto Zacarías Nájar, presidente de Impulso Trans. Él nos va a hablar acerca del tema de la Ley de Identidad de Género. Hola, ¿cómo están? Yo soy Isaac Alberto Zacarías Nájar y bueno, quiero agradecer el espacio porque finalmente esto permite seguir visibilizando y seguir ahora sí que haciendo visible las necesidades de la población trans. Yo estoy en Guadalajara, Jalisco. Actualmente yo estoy presidiendo la organización de Impulso Trans. Y bueno, al menos este año, que es 2020, en el mes de octubre, la verdad es que hemos estado con mucha alegría porque finalmente Jalisco reconoce la identidad de género autopercibida, ¿no? Sí me gustaría comentar que creo que a nivel México, pues en realidad no contamos con una ley de identidad de género como tal. Lo que sí se cuenta son reformas a los códigos civiles o incluso a los reglamentos del registro civil, como fue el caso y como se está aplicando actualmente en el estado de Jalisco, ¿no? Una ley de identidad de género integral, pues realmente debe de garantizarnos el reconocimiento y la protección a nuestra identidad o expresión de género, en el que las personas seamos nombradas conforme a esta identidad y que toda nuestra documentación se vea el reflejo de este reconocimiento, ¿no? Que finalmente viene en el ejercicio de nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, hoy por hoy, pues tenemos solamente estas reformas a los códigos civiles o reglamentos, y no existe como tal un mecanismo para actualizar toda nuestra documentación. Nos seguimos enfrentando a situaciones como tener que ir a todas las secretarías, como es desde Hacienda, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Relaciones Exteriores, todas estas dependencias donde hay que hacer nuestra actualización de documentos. Y en muchas ocasiones, a pesar de que ya ha transcurrido 5 años desde que se dio la reforma en Ciudad de México, que fue en el 2015, actualmente todavía nos seguimos encontrando con negativas o con que las instituciones no saben exactamente qué hacer y muchas veces nos dicen, pues no se puede, ¿no? Entonces creo que sí hacen falta estos mecanismos que permitan que podamos generar estos cambios o actualización de nuestra documentación de una forma más rápida, ¿no? Y sin menos burocracia. Y bueno, finalmente estas reformas tampoco han ayudado mucho para que las personas trans gocemos completamente de nuestros derechos humanos. Y eso lo podemos ver en que aún no tenemos un acceso a la atención médica en el sector público como tal. Digo, finalmente en el 2017 sí sale un protocolo para el acceso al acceso sin discriminación a la prestación de servicios médicos para las personas LGBTIQ+, pero ahí se quedó. Realmente no ha bajado. Muchas personas de repente vamos a la institución como el IMSS y seguimos recibiendo estas negativas al acceso a la atención médica. Otras personas se encuentran con la suerte de toparse con especialistas amigables, especialistas que conocen del tema y les apoyan para que sea posible este control médico, pero no se trata de que nos apoyen, sino que todas las personas tengamos este acceso, ¿no? Y aún sigue este principio en el que todavía se nos sigue patologizando a la población trans, ya que al menos desde la experiencia que tiene Impulso Trans en el acompañamiento
de personas trans para acceder a su servicio en atención de salud pública, aún nos siguen canalizando como primera instancia a servicios de psiquiatría, ¿no? Entonces, nos siguen patologizando en los servicios públicos, no hay este acceso al 100%, incluso hay muy pocos especialistas que tienen la capacitación, que están sensibilizados y que tienen entrenamiento en tratamientos hormonales. Muchas veces llevamos estos tratamientos con especialistas que no saben ni cómo hacerlo y empiezan a experimentar con las primeras personas que vamos llegando. Entonces, no existe realmente una atención a la salud integral, ¿no? Y va a pasar lo mismo en todas las demás secretarías, ¿no? Lo mismo aquellas personas de repente en el servicio de educación pública, pues qué está pasando con todo su estudiantado LGBT, que entramos a estas escuelas, a estos centros educativos en el que no existen protocolos o manuales, las y los docentes no tienen capacitaciones sobre el tema, todo lo que implica las plantillas que trabajan en estos centros educativos, pues no tienen mucho conocimiento y las y los estudiantes, les estudiantes nos seguimos enfrentando a situaciones de discriminación y violencia y eso provoca que mucha población termine por desertar al no encontrar espacios seguros, ¿no? Y va a pasar lo mismo a nivel de trabajo, en las cuestiones laborales, ¿no? Todavía nos enfrentamos a una serie de discriminación en el ámbito laboral, en el que desde Secretaría de Trabajo tampoco existen protocolos para prevenir la discriminación, acoso u hostigamiento por orientación, expresión o identidad de género. Tenemos normas oficiales como la norma 025 de igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, sin embargo, muchas veces hablan de igualdad y solamente piensan en género, mujeres o personas con discapacidad, sin embargo, a población trans todavía no entramos en estos discursos y sigue aumentando las listas, las estadísticas de la población trans que podemos llegar a vivir discriminación en el ámbito laboral, ¿no? Y así lo vamos a encontrar en todas las áreas. Es por ello que yo considero que no existe una ley de identidad de género integral en México, en nuestro país. Sí existen estas reformas a los códigos civiles o reglamentos civiles, como es en el caso de Jalisco, ¿no? Que apenas 29 de octubre pues Jalisco nos acaba de dar la sorpresa donde se hace una reforma al reglamento que permite y reconoce la identidad de género autopercibida de la persona, ¿no? Entonces, quedó un trámite bastante accesible, muy sencillo, quedó la puerta abierta para cualquier persona que tenga un acta de nacimiento de nuestro país, o sea que no solamente para las personas de Jalisco, sino para todas las personas del país pueden hacer este trámite. Incluso piden una identificación y no lo menciona como tal oficial, entonces es una identificación. Entonces yo sé que de repente hay población trans que aunque ya tiene 18 años, no ha sacado su credencial porque no quiere que su INE, su primera INE, tenga el nombre con el que se le registró. Entonces, para estas personas hay una oportunidad, ¿no? En el que a lo mejor ya pueden sacar su credencial del INE ya con el nombre con el que se identifican. Entonces, realmente Jalisco abrió la puerta y quedó muy sencillo el trámite. Sin embargo, nos enfrentamos un poco a lo mismo, ¿no? Ya podemos hacer nuestro cambio de nombre y de género, pero nos seguimos enfrentando a estas situaciones de las instituciones en el que no tienen los protocolos para hacernos toda la actualización de documentación. Entonces, sí creo que es importante seguir trabajando, que no solamente se hagan estas reformas a los códigos civiles o a los reglamentos, sino que sí trabajemos y empujemos por una ley integral sobre identidad de género, donde se nos garanticen realmente nuestros derechos humanos, todos, sin embargo, atención médica, cuestiones educativas, cuestiones laborales, que son sumamente importantes para el desarrollo de nuestros proyectos de vida, ¿no? Entonces, pues esperemos que poblaciones
y yo ahí iría una invitación a todas las organizaciones que trabajamos este tema, que sí busquemos que México realmente nos dé una ley de identidad de género, la cual sea integral y en la cual contemplen el garantizarnos todos nuestros derechos. ¿Qué tal? Pues aquí miren cómo ven, un gusto saludar a Isaac y darme cuenta que sigue siendo una persona muy activa dentro del activismo. Gracias, Isaac, por compartirnos tus experiencias y todo lo que has vivido en esto. Y también cabe la pena mencionar que en la Ciudad de México diferentes asociaciones civiles hicimos a cabo una caravana alrededor de las 16 alcaldías en la Ciudad de México buscando una salud transversal. A continuación viene nuestra siguiente ponente, Yasmín Victoria Rocha. Ella nos va a hablar sobre el tema de violencia obstétrica hacia mujeres y personas embarazadas. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Victoria y bueno, soy una de las 5 psicólogas perinatales que vemos en el país. Entonces, el tema que hoy yo les traigo es el de violencia perinatal y ustedes ahora se van a dar cuenta de qué es lo que sucede en este punto, en términos generales, con la violencia obstétrica hacia las mujeres y personas embarazadas. Es un punto muy álgido. Les voy a contar por qué. Porque no solo el tema de la violencia per se es complejo, sino que además tenemos el tema de la violencia obstétrica en un periodo álgido de la vida del ser humano. Este término de violencia obstétrica se acuñó por primera vez en Venezuela, en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una libre vida de violencia en 2007. Ya acá nos hablaban de la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres, ¿no?, por parte de los prestadores de servicio social. Después de de esta acuñación del término de la violencia obstétrica, bueno, pues lo retoma Argentina como segundo término, lo retoma México, y entonces empiezan en el documento a trabajarlo. Ojo, dije en el documento. O sea, tenemos desde 2007 con el término de violencia obstétrica, pero solo en el documento. Lo más reciente fue el que el 28 de noviembre del 2019 se aprueba una reforma en la Ley General de Acceso, acá en México, de las mujeres a una vida libre de violencia, para incluir el término de violencia obstétrica, para quedar como sigue. Fíjense bien, toda acción u omisión por parte del personal de salud perteneciente a los servicios de salud públicos o privados del Sistema Nacional de Salud, que dañe física o psicológicamente, denigre o discrimine a la mujer, o que realice prácticas que limiten, vulneren o nieguen la capacidad de decisión de las mujeres sobre las acciones a seguir que no sean urgencias durante el embarazo, el parto, el posparto y el puerperio. Derivado de esto, resulta que llega la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia, más o menos en el mes de diciembre, enero, pues a decir, oigan, no estamos de acuerdo con este término. De entrada, porque, bueno, ellos obviamente manifiestan su rechazo al término de violencia obstétrica, porque dicen que de entrada descalifica a priori a los miles de médicos obstetras que hacen su trabajo, ¿no? Y una cosa muy interesante y muy importante que hacen en este documento es que estos obstetras, que son cerca de 5,000 médicos especialistas en todo el país, dicen que su rol es netamente colaborativo, pero sí están seguros de que su especialidad siempre va a haber tópicos para poderse especializar, pero que sin embargo, independientemente de que ellos pudieran, lo dicen así como, bueno, lo decimos sin conceder, estar haciendo violencia obstétrica, generando violencia, o ejerciendo violencia obstétrica es sin querer. O sea, porque no saben qué es violencia obstétrica. De una u otra forma, cuando yo leí esto, por supuesto que me quedaba pensando, claro, porque al final de la historia ellos aprenden a hacer lo que aprendieron en la escuela. ¿Sí me explicó? O sea, ellos están practicando, están con este ejercicio del parto, del nacimiento, de acuerdo a como lo aprendieron efectivamente en la escuela. Sin embargo,
el que no sepan que eso se llama violencia obstétrica, pues lo cierto es que desde mi perspectiva los deja peor parados porque, una, no puedes no tener el raciocinio suficiente como para darte cuenta que eso que estás haciendo está dañando a quien está pariendo y a quien está naciendo. O sea, ¿no te das cuenta acaso que ahí hay sufrimiento? No lo sé, eso es complejo, ¿no? Y por otro lado, el desconocimiento de esto no los exime de la responsabilidad. ¿Sí me explico? El que no sepan que eso se llama violencia obstétrica, que rasurar a una mujer es violencia obstétrica, que ponerla sobre sus espaldas para parir y dejarla ahí las horas es violencia obstétrica, que separarla de su bebé es violencia obstétrica, que hacerle una cesárea innecesaria es violencia obstétrica, eso no los exime del daño psicoemocional que le causan a la diada en el momento del parir y nacer, que son dos fenómenos distintos. Una cosa es parir y otra cosa es nacer, porque además si partimos del hecho de que no solo nace un bebé, sino también nace una mamá, es una vía de doble entrada. Hay alguien que está pariendo, pero al mismo tiempo está naciendo. Entonces, hablando en términos de la estructura psíquica, de lo que se está construyendo justo en ese momento y en ese periodo tan sensible de la vida, pues es que tenemos el mayor daño que se puede generar a un ser humano en toda la existencia, porque lo que va a venir después, las patologías, las enfermedades, ahorita que estaba escuchando a mis compañeros que decían, nos siguen patologizando, sí, claro que lo siguen patologizando, pero esto justo vino desde el nacimiento, con esta situación de la violencia obstétrica. Entonces, esto no es una cuestión es una cuestión por un lado de sexo, sí, claro, es un asunto de mujeres, ¿no? Por cuestión sexual, por cuestión genética, pero también es una cuestión de género, aplica lo femenino y lo masculino, es una cuestión biopsicosocial y básicamente es que es una cuestión de humanidad, por lo tanto aplica en general al ser humano. De tal suerte que ahorita lo que ustedes se acaban de dar cuenta, yo buscaba, bueno, desde que empecé a trabajar con esto, todos los documentos que vi nacionales e internacionales, todos estaban puestos en términos de definir a la mujer, de definir a la madre, de hacerlo exclusivamente un asunto de cuestión biológica, solo va aplicado para las mujeres. Y entonces, cuando mis compañeras parlamentarias me hicieron la observación de, oye, pero es que también hay hombres embarazados, y yo dije, oh, es cierto. De tal suerte que se hizo la modificación a esta ley de erradicación de la violencia obstétrica para el parto humanizado en la Ciudad de México, que fue una de las propuestas que llevé para allá, que no fue autorizada, dicho sea de paso, ahí les encargo, ¿no? En donde ya se contemplaba no solo a la mujer, sino a la persona embarazada, no solo a la madre biológica, sino a quien cubría ese rol, y esto generó... Bueno, ¿para qué les cuento? Un enojo por parte de las mujeres, de las feministas cis. Y bueno, pues se armó un vericueto muy interesante. Sin embargo, más allá de eso, el punto es, este asunto de la violencia obstétrica es tan álgido que aunque tenemos el término desde 2017 y en México se ha estado trabajando en la legislación, queda pendiente. Y si queda pendiente para las mujeres, hablando de término genético de sexo, pues imagínense qué pasa con las personas trans, ¿no? ¿Qué pasa con las personas embarazadas? Lo cierto es que no hay nada, excepto esta ley que no fue autorizada, que contemple de tal manera que, bueno, pues los pendientes no hay. Yo creo que sí hay un avance desde el momento en el que hubo una osadía de llevar el término, aunque se haya quedado en propuesta de ley, a este punto, pero el hecho de que no haya sido autorizada, eso es como un retroceso, ¿no? De tal suerte que hay muchísimo trabajo que hacer, sí se requiere una visión distinta, sí se requiere una intención diferente, y bueno, pues al final del día el trabajo está ahí. Yo creo que hay que continuarlo y por mi parte es todo. Gracias. Pues gracias, Yasmin, no cabe duda que la experiencia es la que habla por sí sola. Muy buena ponencia, te agradezco. Y aquí en la Ciudad de México la población es trans. Estamos luchando por crear iniciativas
que se conviertan en ley para que sea una salud transversal, inclusiva en todo el sector salud. A continuación nos acompaña el compañero Benjamín Gutiérrez. Él nos va a hablar del reconocimiento de las infancias trans. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Benjamín Gutiérrez y soy colaborador en la Asociación por las Infancias Transgénero. Yo voy a abordar el tema de infancias y adolescencias trans. Y bueno, como sabemos, hay una deuda histórica impresionante hacia las infancias y adolescencias trans por la falta de reconocimiento de su identidad, de su existencia y del resto de sus derechos. Sabemos que en ninguna de las 32 entidades federativas el Poder Legislativo ha aprobado una iniciativa por medio de la cual se contempla infancias y adolescencias para poder hacer su rectificación de documentos. Como ya bien lo acaba de mencionar mi compañero Isaac, pues el 29 de octubre Jalisco aprobó un decreto, pero esto fue por parte del Ejecutivo. Entonces, sigue habiendo esta deuda por parte de los 32 congresos locales de los estados hacia una ley que ya se reforma la ley anterior o el artículo de sus códigos civiles o familiares que contemple la posibilidad de realizar estos cambios de documentación también en infancias y adolescencias trans, o desde el principio realizar una iniciativa que contemple a personas mayores y menores de 18 años. Ahora, ¿por qué se dan este tipo de situaciones? Se da porque seguimos viviendo en un sistema adultocentrista en el cual se cree que las infancias y adolescencias no saben quiénes son y no se pueden autodeterminar o no pueden conocer su propia identidad de género hasta que tengan 18 años, ¿no? Entonces vamos a este absurdo de que a los 17 años, 11 meses y 29 días no sabe quién es, pero a los 18 años mágicamente ya se puede autodeterminar, ¿no? También al mismo tiempo, por parte de la asociación, hemos estado acompañando esta iniciativa de ley en la Ciudad de México para que infancias y adolescencias también puedan acceder a este procedimiento administrativo, como lo hacen personas mayores de 18 años, y nos hemos dado cuenta de una serie de pánicos morales que también tienen nuestros legisladores. Y estos pánicos morales pues llevan hacia el absurdo esta posibilidad que tienen las infancias y adolescencias. ¿Por qué? Porque nos dicen como no, pues es que no pueden saber quiénes son antes de los 11 años, es que lo hace la mamá para quitarle la patria potestad al padre, cuando en realidad lo único que se modifica es el nombre de la persona y no los apellidos, entonces no habría ninguna afectación en la patria potestad o en la afiliación de la persona. También nos dicen cosas como, no, pues qué pasa si se divorcia y para vengarse de su expareja le cambia el nombre a su hija, ¿no? Y es como, esas situaciones no pasan y en realidad están justificando su transfobia institucionalizada e internalizada en estos pánicos morales que en realidad no son reales, pero que siguen difundiendo y siguen creando pues este pánico en la sociedad para evitar el reconocimiento pleno de las infancias y adolescencias trans. Como sabemos, tenemos tanto nacionales como internacionales ordenamientos jurídicos que establecen cómo debería ser el procedimiento y que establecen que este procedimiento debería ser el mismo para personas mayores y menores de 18 años. Uno de estos ordenamientos es la opinión consultiva 24 del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual pues establece ciertos derechos básicos que debe contemplar este procedimiento, también enfocados a infancias y adolescencias. Y pues el primero es el libre desarrollo de la personalidad. Sabemos que este derecho es, digamos que de forma como coloquial, es el plan de vida que puede tener cada persona, y el Estado tiene la obligación de que el plan de vida de la persona se pueda garantizar y tenga derecho a acceder a este plan de vida, no solamente a ciertos planes de vida, como sería pues una identidad de género cisgénero, en la cual pues como no sales de esta norma, pues el Estado te reconoce y no tiene problema con este plan de vida, ¿no? También está el interés superior de la niña y del niño, que sabemos que pues es priorizar los derechos de las infancias y adolescencias sobre cualquier otra cosa y sobre todo en políticas públicas o ordenamientos legales que les incluyan. Está el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y sabemos que este desarrollo está enfocado en espiritual, mental, físico, psicológico, social, etcétera. Entonces este desarrollo integral se les está vulnerando a las infancias y adolescencias por violentarles al momento de reconocerles sus derechos o de no reconocerles sus derechos, ¿no? Existe también el principio del respeto a la opinión de la niña y del niño en todo procedimiento que les competa, incluso también han emitido opiniones consultivas al respecto, en el cual la niña y el niño tienen derecho a opinar en todo procedimiento que le involucre. Y en este caso, pues sería el procedimiento para poder rectificar sus documentos, y en la mayoría de los casos no se les escucha a las infancias y adolescencias y se las hace a un lado para escuchar a las personas adultas, ¿no? También pues debemos recordar que las infancias y adolescencias son sujetos de derecho y como tal tienen derecho a poder acceder al resto de los derechos como cualquier otra persona sin hacer esta distinción de edad o esta discriminación que se hace.
Al mismo tiempo, en cuestiones locales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4 el derecho a la identidad. Y sabemos que el derecho a la identidad de género está incluido en el derecho a la identidad. Y entonces, como es un derecho humano que debemos tener todas las personas, no solo personas mayores de 18 años o no solo personas pertenecientes a ciertos estados. Al mismo tiempo, pues en una política integral o en una ley o en una reforma que incluya infancias y adolescencias, se tienen que tomar en cuenta todos estos aspectos del libre desarrollo de la personalidad, de interés superior de la niñez, el derecho al desarrollo y a escucharles en el procedimiento para que ellos puedan acceder a su rectificación de documentos sea integral y sea totalmente que respete los derechos humanos, ¿no? También la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado acerca de la inconstitucionalidad del procedimiento anterior, que era el procedimiento jurisdiccional, y han dicho que este es inconstitucional porque va en contra de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en ordenamientos internacionales. Pero al mismo tiempo está pronunciándose al respecto de personas mayores de 18 años, pero está dejando afuera otra vez a las infancias y adolescencias. Entonces les están dejando en un estado de indefensión y no están protegiendo sus derechos. Pues como ya había mencionado, en el 2015 se hizo esta reforma. Bueno, esta reforma entró en vigor y se le permite a las personas mayores de 18 años acceder a un procedimiento administrativo. Pero lo que pasó fue que como se dejó afuera a las infancias y adolescencias trans, el único mecanismo que tienen en la actualidad es este procedimiento ante un juez. Y este procedimiento es patologizante, revictimizante y violatorio de derechos humanos, porque se piden unos dictámenes periciales para acreditar que esta persona pues básicamente es una patología y que está enferma o enferme y que por eso necesita su rectificación de documentos, ¿no? También se les hacen entrevistas a sus familiares, etcétera. Es un procedimiento costoso al que no todo el mundo tiene acceso y no toma en cuenta para nada la autopercepción de la persona, sino que un tercero, que sería el juez en acompañamiento con los peritos, sería quien determina si esta persona tiene o no el derecho a cambiar sus documentos. Y sabemos que esto es un procedimiento totalmente violatorio de derechos humanos y por eso se quitó para personas mayores de 18 años, pero lamentablemente sigue estando vigente para infancias y adolescencias trans. Entonces, pues esto es algo que debemos contrarrestar completamente y que debemos o tener una ley que ya les incluya, o sea, reformar las que ya existen o en los estados que todavía no tienen, desde el principio incluirles en estas leyes. Ahora, para poder incluirles debemos tomar en cuenta aspectos muy puntuales, como es que no se discrimine por edad, o sea, que tampoco pongamos un límite como de menores de 12 años, menores de 8 años, menores de cualquier edad, porque eso significaría que la misma reforma está discriminando y lo que queremos es una ley que ya no discrimine por edad. Entonces, que se pongan otros mecanismos como el consentimiento informado de la persona, que pues es que la persona pueda asentar que por propia voluntad está realizando este procedimiento para que no se ponga ninguna restricción de edad. También algo muy importante para este procedimiento sería que fuera una ley con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque por estadísticas de la asociación y de otras asociaciones que acompañamos infancias y adolescencias trans y sus familias, sabemos que alrededor del 80% de las infancias y adolescencias solamente tienen el acompañamiento de una persona que ejerce patria potestad, en este caso es la madre, ¿no? Entonces, imponerle un requisito extra, como sería recaudar la firma del padre o de la otra persona que ejerce patria potestad, o realizar un juicio para pérdida de patria potestad, o cualquier procedimiento jurisdiccional ajeno a este procedimiento administrativo, sería imponerles una carga extra y al mismo tiempo pues no estaríamos protegiendo a todas las personas, porque pues en realidad este 20%, alrededor del 20%, sería quienes tendrían acceso a este procedimiento y pues tampoco. Se trata de que la ley proteja a todas las personas. También pues debemos tomar en cuenta que se debe tomar el consentimiento informado de la infancia y adolescencia y que la misma persona que ejerce, que va a realizar el procedimiento es quien debe firmar, ¿no? O sea, también debemos tomar muy en cuenta que pues es su documentación la que se va a cambiar y es su voz la que tiene que ser escuchada. Pues con todo esto podemos ver que el legislativo en realidad no está cumpliendo su función de votar leyes que protejan los derechos de todas las personas, pero que también es una deuda histórica no solo del poder legislativo, sino del resto de los poderes, porque, por ejemplo, como en Jalisco sucedió, pues el Ejecutivo fue quien emitió este decreto, ¿no? Entonces también que el resto de las autoridades reconozcan que cualquier poder puede garantizar estos derechos humanos. Entonces, ya sea por medio del legislativo o del ejecutivo, se deben de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Y pues, como ya lo mencionaba bien Isaac, esto no se detiene en el derecho a la identidad, sino también hacen falta protocolos para que infantes y adolescencias puedan acceder a su derecho a la educación, a su derecho a la salud, a derechos culturales, deportivos, etcétera. Y hace falta un gran campo de protección hacia las infancias y adolescencias para que pues todos los derechos humanos sean para todas las personas y no solo para unas cuantas. Muchas gracias.
Gracias, Benjamín, por esta participación muy interesante, ya que aquí en la Ciudad de México tenemos infancia trans, que por cierto, a continuación, nuestro próximo ponente, a lo mejor y nos pueda comentar algo acerca de lo que es la infancia trans. Es algo que parece que ya está en el congelador, pero que él tiene la oportunidad de poderla volver a sacar. La población trans en la Ciudad de México, no nada más somos estilistas, no nada más somos cocineras. La población trans aquí en la comunidad de la Ciudad de México hacemos labor social. Asociaciones civiles, entre ellas Prodiana, Fuerza Democrática de Diversidad, las Iguas de la Caridad del Cobre, Chambeando Ando y otras asociaciones, llevamos a cabo jornadas en apoyo a los niños con cáncer. Este sector que también ha sido muy golpeado por el gobierno a través de haberles quitado aquellos medicamentos, aquellos insumos que eran de vital para ellos. Por eso, a través de estos espacios, queremos gritarle al gobierno: basta de atropellos. Esa población infante que también tiene derecho a vivir, esa población infante que también tiene la oportunidad de salir adelante, no lo podemos obstaculizar. Entonces, para mí, el ser participante de este encuentro trans es algo muy, muy valioso para mí, porque me visibiliza a mí y a mi población en que somos gentes pensantes, activas económicamente en la Ciudad de México. Buscamos una solución, buscamos que no nos regalen porque no lo deben. Entonces, yo alzo la voz por todas mis compañeras y todos mis compañeros, hermanos trans, para que puedan hacer uso de la palabra y levantemos la voz. A continuación nos acompaña nuestro gran compañero, el diputado Temístocles, Marco Antonio Temístocles Villanueva, diputado del Congreso de la Ciudad de México. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto poder participar en este encuentro internacional. Quiero agradecer por la invitación. He escuchado con mucha atención la ponencia de Benjamín Gutiérrez, un compañero trans que sin duda ha sido importante para la incidencia política al interior del Congreso. Yo quiero decirles que esa batalla que tiene todavía pendiente el Congreso de la Ciudad de México para garantizar por completo el derecho a la identidad de todas las personas trans sin restricción de edad es mi prioridad en la agenda legislativa de lo que resta de este año. Estoy seguro que lo podremos sacar adelante antes de que concluya el año 2020, un año muy complicado para todas y todos por este reto que estamos viviendo como humanidad, la pandemia en razón del COVID-19. Sin embargo, ha sido también un año de mucha reflexión, de mucho diálogo con toda la población LGBTI dentro del Congreso de la Ciudad. Porque si bien está pendiente este dictamen que reconoce el derecho a la identidad de género a las personas trans sin importar su edad, es un pendiente desde noviembre del 2019, este año tuvimos un avance muy importante del cual quiero también hablarles. La agenda legislativa en materia de diversidad sexual para la Ciudad de México ha estado compuesta por el reconocimiento de identidad de género para personas trans sin importar edad, pero también por el tema de la tipificación de las mal llamadas terapias de conversión o ECOSIG, esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Este tipo de terapias que en la Ciudad de México, en nuestro país, comenzaron a ser mucho más visibles a mediados de 2009, cuando se discutía el derecho a matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo en la Ciudad de México. Las organizaciones ultra religiosas, ultra conservadoras, agrupadas en diversos partidos políticos, todos de derecha, empezaron a promover el famoso Courage Latino, lugar donde todas las religiones convergen con el único acuerdo de que se tiene que curar la homosexualidad y la transexualidad.
Y eso derivó en que cada vez más organizaciones empezaran a promover estas terapias que además, hay que decirlo, son un verdadero fraude, son charlatanería pura porque no hay ningún argumento científico que demuestre que la orientación sexual o la identidad de género puede ser alterada. Esto de entrada para comprender que es un delito, porque se trata de un fraude que ofrece un servicio que no puede demostrar resultados. Pero desde la perspectiva que más nos interesa a nosotros como promotores de los derechos humanos, se encuentra la violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho básico reconocido por la Constitución de la Ciudad de México que nos ha permitido avanzar mucho en materia de reconocimiento de derechos a la diversidad sexual. Y es que el derecho al libre desarrollo de la personalidad quiere decir que cada persona define a partir de sus decisiones, de su autopercepción, cómo vive su vida, cómo la define, en compañía de quiénes y cómo constituye una familia o no constituye una familia. La identidad de género es sin duda una condición humana y por tanto tratar de alterarla es violar el libre desarrollo de la personalidad. Fue una reforma un poco complicada, debo decirles, porque se trató de reformar el Código Penal para sancionar a las personas que obligan a otras a tomar este tipo de terapias. Tenemos que reconocer que existen personas que desde su decisión propia han tomado la determinación de tratar de alterar su orientación sexual y su identidad de género. No hay forma de que sancionemos a las terapias que tienen como inicio la decisión propia de una persona, pero sí podemos sancionar a todos aquellos que coaccionen o hagan uso de cualquier tipo de violencia para obligar a una persona a tomar una de estas terapias. Puede ser violencia física, violencia psicoemocional o violencia moral. Dentro de la violencia moral se encuentra que se realice un engaño. El engaño es una forma de violencia moral. Por tanto, si entendemos que también las terapias de conversión son una charlatanería, pues podríamos entonces justificar que cualquier terapia de conversión es un tipo de violencia moral. Quiero decirles que el delito, como quedó reconocido en el Código Penal de la Ciudad de México desde hace 3 meses, es que se persigue por denuncia, no se persigue de manera oficiosa a menos que se inflinja en personas menores de 18 años. La verdad es que poder avanzar con la sanción a las terapias de conversión tiene mucho que ver con la coordinación que existió con los movimientos sociales, con las organizaciones de la sociedad civil y en especial con YAG, que es la principal organización de la sociedad civil que ha tomado este tema como su agenda prioritaria para promover la tipificación de las terapias de conversión en todos los estados de la República, entendiendo que México es una nación que tiene como constitución el régimen federal y por tanto existen ordenamientos legales que rigen a nivel local en cada estado de la República de manera diferenciada. Yo quiero decirles que me parece muy importante cómo este tipo de iniciativas que no tienen que ver con un reconocimiento de derechos, sino más bien con sancionar la violación de los derechos humanos, puede convertirse en una punta de lanza en estados conservadores donde no tenemos ningún triunfo en materia de reconocimiento de derechos a la diversidad sexual. Los testimonios de las personas que han vivido este tipo de terapias sin duda tienen la posibilidad de sensibilizar, de concientizar a personas que no necesariamente entienden que la orientación sexual o la identidad de género son una condición humana que no elegimos, sino que desarrollamos a través de los primeros años en nuestras vidas. Creo que eso es una cosa que debemos de entender y de retomar para que este tipo de legislaciones las podamos impulsar en todos los estados de la República.
Cuando se aprueba en la Ciudad de México matrimonio igualitario en 2010, sin duda ya había un avance muy importante respecto a la lucha en contra de la discriminación, respecto a muchos otros ordenamientos en favor de la diversidad sexual. Y lograr matrimonio igualitario fue un avance que nos puso en otro estado de reconocimiento de derechos a nivel internacional. La ciudad se convirtió en vanguardia para los derechos de la diversidad sexual cuando se aprueba matrimonio igualitario. Y a veces cometemos el error de querer iniciar la agenda legislativa en estados conservadores con iniciativas como la del reconocimiento de matrimonio igualitario, siendo un tema que por un lado polariza por completo a algunas sociedades conservadoras, pero que por otro lado tampoco garantiza la certeza jurídica de las personas que componen a la diversidad sexual. Sí es un paso importante, pero yo diría que no es el avance primordial que necesitamos para que niñas, niños, jóvenes, adolescentes de la diversidad sexual vivan libres de violencia. Por tanto, creo que debemos de detenernos en este tipo de temas que nos generan mayor simpatía de parte de sectores más conservadores y que pueden ser la entrada a estos estados de una agenda mucho más amplia de reconocimiento de derechos. Hay que decir que también hay una tendencia a nivel internacional en la discusión de las tipificaciones de las terapias de conversión. Avanzó recientemente en Canadá, avanzó recientemente en Australia, avanzó recientemente en Alemania. Es un tema que lleva bastante impulso y que vale la pena que sigamos discutiendo estos temas en muchos otros congresos alrededor de todo el país. Yo con eso dejaría esta participación, reiterando que tenemos un compromiso de palabra, un compromiso por convicción en favor del reconocimiento de los derechos en el Congreso de la Ciudad de México, con una constitución de avanzada que estrenamos apenas hace 2 años y que nos obliga a seguir siendo la vanguardia a nivel nacional. Por eso, reconocimiento de identidad de género para personas menores de 18 años tiene que avanzar en la Ciudad de México en este 2020, a pesar de la pandemia. Y también decir que reconocer la tipificación de las terapias de conversión no solamente es una consigna política de la Ciudad de México, es también un mensaje de esperanza para las generaciones más jóvenes que no tienen posibilidad de salir del closet por miedo a ser expulsados del hogar. Y este tema de la expulsión del hogar es un tema que también debemos analizar porque ahora por la pandemia de COVID-19 se ha vuelto todavía más visible. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han sido descubiertos por su familia, por sus padres, como personas LGBTIs, por la convivencia cotidiana en casa. Es un tema que debe importarnos y que además, como lo dijo Benjamín de manera muy clara, no solo debe de ser atendido desde la perspectiva legislativa. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial pueden hacer mucho al respecto y debemos de seguirles exigiendo, sobre todo al Poder Ejecutivo, el diseño de políticas públicas en favor del reconocimiento de derechos y de condiciones de igualdad sustantiva para toda la población LGBTTI. Muchas gracias. Pues no cabe más que reconocer que dentro de esta mesa hubo grandes ponentes, entre ellos tuvimos activistas, políticos, personas de la actividad social. Y qué bueno y qué padre que tengamos este apoyo por parte de estos sectores que muchas veces también son los que nos vulneran. La Constitución Política Federal tiene una deuda con la población trans, el reconocimiento a la identidad de género, porque en la capital, en la CDMX, esto ya es un derecho. Entonces no me queda más que decirles que no se retiren, que sigan presentes hoy aquí. Si quieren ir al baño, si quieren ir por el Chacal, si quieren ir por las papas, adelante, no pasa nada. El encuentro trans continúa. Este sexto encuentro trans continúa. Sigue la mesa 4, grandes ponentes, grandes experiencias. No te pierdas de la transmisión. Gracias.